El siglo I a.C. está repleto de enseñanzas para la gestión de organizaciones, aprendiendo de esa escuela de directivos que es Roma. En concreto, porque tenemos uno de los personajes centrales de la historia de ese gran imperio, que es Julio César. Voy a mencionar algunas de las enseñanzas que podemos extraer de este personaje. En primer lugar, la formación. Nadie puede considerar que lo sabe todo sobre todo. Necesitamos estar formándonos permanentemente. Esos programas de formación procuramos hacerlos, sean presenciales, sean online, con personas, con profesionales, con profesores de otros lugares del mundo que nos enseñen otras visiones de la realidad complementarias a la nuestra. Hoy en día, cuando alguien, pongamos en Europa, quiere hacer un máster, pues procura irse a Estados Unidos. Cuando alguien en Hispanoamérica desea hacer un máster, pues procura hacerlo en España. Bueno, ¿por qué? Porque se considera que esos países, que esas aportaciones pueden ser referentes para nosotros. Históricamente el referente fue Egipto. La gente que podía en la Grecia clásica pagarse unos estudios fuera de Grecia se iban a Egipto, en concreto a Alejandría, como hizo por ejemplo Platón. Cuando Roma surge en el siglo VIII a.C., los profesionales romanos consideran que las mejores enseñanzas se encuentran en Grecia. Y de hecho muchos profesionales, políticos, directivos romanos se fueron a realizar sus estudios de grado y de posgrado a Grecia. Este es el caso de Julio César. Julio César acude en varias ocasiones a Grecia para aprender de aquella cultura, y en una de aquellas es cuando es secuestrado por los piratas, acaeciendo aquella historia bien conocida en la que Julio César demuestra su exceso de autoestima. Le han pedido un rescate y él dice: no, ese rescate hay que triplicarlo porque yo valgo mucho más de lo que vosotros creéis. Esa ceguera de la jactancia, de la vanidad que afecta a tantos directivos, le afectó también a Julio César y lo acabaría pagando más tarde. Pero tomemos enseñanzas apropiadas de Julio César. Una de ellas es ir a buscar formación allí donde se encuentran los mejores profesionales. Otra es rodearse de los mejores. Julio César es sin duda un gran militar, pero lo es también porque sabe colocar al frente de su caballería a uno de los mejores generales que hubo en toda la historia de Roma, llamado Labieno, el que en el fondo, en el cerco de Alexia, le saca las castañas del fuego, es Labieno. Julio César tiene la gran sabiduría de saber rodearse de gente que le ayude, que motive, que impulse a los demás hacia el mismo objetivo. Me gusta decir que un líder es aquella persona que logra que los demás quieran hacer lo que tienen que hacer. Uno de los relumbrones de Julio César es que él sabe motivar a la gente, él sabe implicar a la gente, él sabe comprometer a los demás. Lo importante no es que los demás hagan lo que tienen que hacer, lo relevante es que los demás quieran hacer lo que tienen que hacer. Los soldados, los oficiales de Julio César, durante sus largas campañas en la Galia, son profesionales, son militares que, aunque no esté Julio César, se toman muy en serio el proyecto. Toda persona tiene incoherencias, Julio César las tuvo, pero esas incoherencias en el ámbito personal pocas veces se trasladaron al ámbito profesional. Él era un enamorado de su organización, era un enamorado de Roma, quería engrandecer su imperio. Es verdad que tomó decisiones poco éticas, es verdad que con calificativos actuales su comportamiento en la Galia podría ser calificado como un genocidio. Doy unos pocos datos: de los 3 millones de galos en la guerra de las Galias fueron muertos 1 millón y prácticamente otro millón fue vendido como esclavo a los propietarios itálicos.
Desde el punto de vista ético podría decirse que Julio César no se comportó en todo momento de una manera correcta, pero sin duda él estaba enamorado de su proyecto, estaba enamorado de su organización y era un gran defensor de su gente. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien, pasado el tiempo, lo mismo que antes decíamos de Tarquinio el Soberbio, pierde la referencia? Se deja engatusar por ese vicio tremendo que es de un lado la envidia y de otro lado la jactancia. Cuando alguien pierde el norte, cuando alguien se cree superior a los demás, acaba en el fondo siendo despreciado por los otros. Un directivo necesita de manera inapelable ser humilde. Si no es humilde, esa persona antes o después, probablemente antes, será despreciado por quienes le rodean. La muerte de Julio César no es casual. La muerte de Julio César se produce por el fenómeno de la envidia. Hay gente que no acepta su modo de trabajar, sus éxitos, sus triunfos, pero también porque Julio César en los últimos años pierde el norte, se deja encumbrar, se deja halagar, hay esos lagoteros profesionales que se acercan y él se deja engatusar por aquellos personajes.